3 puntos. 1. No pagarás comisiones en la cuenta. 2. Tarjeta gratis. 3. Conseguirás un televisor HD de 22 pulgadas. Trae tu nómina a BBVA y hazte socio del único club con 3.054 entrenadores. ¿Cómo está subiendo la bolsa americana? ¿Cómo suben las entidades financieras? Mar Rives, de Activo Trade. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nada que ver, o no tiene nada que ver esta subida con el PIB americano en línea con las expectativas, 2,5%. Sí, es un dato importante, pues no nos aporta ninguna novedad en cuanto a qué es lo que esperábamos y muestra un poco la agonía que vemos en Estados Unidos. Yo creo que es más importante el dato del paro hoy y estamos viendo que efectivamente, a pesar de las medidas que se están produciendo, los créditos no llegan a los bancos y eso no se traslada a la economía creando empleo. Entonces, a pesar de que el dato del PIB en cierto modo es positivo, porque es lo esperado, tampoco nos aporta ninguna novedad, ninguna sorpresa al alza, digámoslo así, pero sí que es cierto que todavía a la economía americana le está costando crear empleo y eso es muy importante para Estados Unidos, crear empleo. Estados Unidos crece, pero Estados Unidos todavía no crea empleo. La partida destinada al consumo se contraía en el segundo trimestre del año. En el tercer trimestre del año crece más de un 2 y pico %. ¿En esto tiene algo que ver la evolución de los precios? Porque sí que lo veíamos en las ventas minoristas, que aumentaban de manera importante, pero también por un aumento derivado de los precios, sobre todo de los combustibles. ¿Aquí eso se tiene que tener en cuenta o no se tiene que tener en cuenta? En cierto modo sí, o aspectos estacionales. Sabemos que, por ejemplo, en este tercer trimestre ha incrementado bastante pues, por el tema del turismo, etcétera. Hay diferentes puntos que esperábamos, pero yo creo que el dato en sí es un dato, en mi opinión, bastante modesto. A pesar de que es bueno, sigue siendo bastante modesto. Entonces, tiene que venir acompañado el dato de incremento del PIB con un dato de incremento del empleo. Es decir, la economía americana tiene que crear puestos de trabajo porque será el primer síntoma de que realmente esto se está recuperando. Y entonces llegamos a la banca. La banca americana entendemos que sube al calor del optimismo generado por la banca europea y por las medidas. ¿Las medidas son la solución? ¿Ya está todo resuelto en Europa, Marc? Podemos decir que sí, si hablamos de la crisis de deuda. Es decir, había 3 puntos claves. 1, recapitalización bancaria. Hemos visto ya que se va a recapitalizar la banca en más de 100.000 millones de euros. Segundo punto, deuda griega. Se va a hacer una quita al 50% la deuda bancaria. Es una quita voluntaria, es decir, que los bancos aceptan voluntariamente y eso va a impedir la ejecución de los credit default swaps y se va a reducir en 100.000 millones de euros la deuda griega. Eso le va a dar un poco de oxígeno a la economía griega, pero con una comisión permanente que va a vigilar que se cumplan y se sigan cumpliendo las reformas que necesita el país heleno. Estos 2 puntos, recapitalización bancaria, Grecia quita, y el tercer punto, el fondo de rescate. Este fondo se amplía a 1 billón europeo, no americano, 1 billón europeo. Eso quiere decir que se va a preparar el fondo por si es necesario rescatar una economía como puede ser la italiana, que tiene 2 billones de euros en deuda, comparados con los 450.000 que tenía Grecia, ¿no? Para que tengamos un cierto colchón y que el mercado se crea que realmente hay dinero detrás de los mercados de deuda. Sobre la exposición de la banca española a la deuda española, que es principalmente pues el talón de Aquiles de las entidades financieras españolas, ha hablado hoy Alfredo Sáenz, es consejero delegado del Banco Santander. Vamos a rescatar esas declaraciones del señor Sáenz. No es lo mismo tener una cartera con vencimiento dentro de 2 años que dentro de 3, que dentro de 4, que dentro de 5, a un tipo de interés de un tipo o de otro. O sea, es un ejercicio, digamos, que tiene su complicación. Ya has visto que el descuento medio que le han aplicado a la deuda española es como el 2% aproximadamente, en promedio. No tengo ni idea, no sé si José Antonio sabe, el que de alguna forma puede aplicarse como plusvalía a la deuda alemana, porque también dependerá en qué momento se compró esa deuda por parte de cada uno de los bancos alemanes, ¿no? Bueno, de quien los tenga, alemanes o no alemanes. Bueno, habla el señor Sáenz de la deuda que tienen las entidades españolas a la deuda soberana española. Entonces aquí llegamos a una de las preguntas que nos estamos formulando toda la mañana. La reacción es, ¿cómo puede ser que la banca española, que no tenía apenas exposición a Grecia, necesite 26.000 millones que no son reales, porque reales son 17.000, la alemana 5.000 y la francesa 8.000, cuando en los últimos días se ha dicho sobre todo que la banca francesa era la que estaba en peor estado? Sí, siempre tenemos que valorar que el mercado
tiene relación directa con el precio, con lo que el inversor está dispuesto a pagar en ese momento. Y otra cosa es el valor de las compañías. Entonces el mercado hoy nos muestra que evidentemente había descontado un escenario muy negro para los bancos españoles. El core capital al 9% implica reconvertir las obligaciones convertibles que tienen emitidos los bancos, concretamente 17.000 millones de euros, y eso lo van a convertir en acciones. Con lo cual, a pesar de que un cuarto o un poco más de un cuarto de todos los fondos que van a necesitar los bancos europeos para recapitalizarse son en bancos españoles, pues estos 17.000 millones de euros ya están en los balances, es conversión en acciones nuevas. Y lo positivo de todo es que se elimina la incertidumbre en cuanto a que los bancos españoles no van a hacer ampliaciones de capital. La ampliación de capital es algo que veíamos muy negativo para los bancos. Lo comentamos aquí y era muy negativo porque implica diluir a un precio ridículo porque están cotizando los bancos a precios irrisorios. Entonces, el hecho de evitar la ampliación de capital por parte de los bancos, incluso Banco Santander ya ha dicho que va a mantener el dividendo en este año, es positivo para el mercado, lo cual deberíamos de ver acompañado de subidas importantes en los bancos. ¿Por qué la exposición, por qué el impacto, según la EBA, de los bancos alemanes y franceses para recapitalizarse es inferior al español? ¿Porque tienen mejor core capital y las necesidades de capital que tienen para alcanzar ese 9%, pese a la exposición a Grecia, va a ser inferior que los bancos españoles? Entendemos que es esa la diferencia de cuantías de los cálculos que hace la EBA, ¿no? Básicamente sí. Luego no tenemos que olvidar que el problema que puedan tener bancos como BNP o BNP Paribas o Société Générale eran problemas básicamente de deuda griega. Entonces, España no tiene un problema de deuda griega, tiene un problema de deuda española y tiene un problema de deuda portuguesa y tiene un problema de deuda inmobiliaria. Es decir, el sistema financiero ya estaba un poco resquebrajado por toda la crisis inmobiliaria que hemos tenido y ya vemos la reestructuración financiera que hay en el país. A eso hay que añadir la tensión financiera que hay global, ¿no? Entonces, es un poco llover sobre mojado. Descuenta al mercado, infravalora los precios porque no está convencido de lo que va a pasar. Ahora ya tenemos la certeza de que se va a pedir un 9% de core capital, de que se va a permitir que las obligaciones se conviertan en acciones, lo cual sugiere que los bancos no van a necesitar ampliaciones de capital. Con los propios beneficios o acudiendo al mercado van a poder cumplir los requisitos. Y la pregunta que se hace todo el mundo hasta ahora es si ha llegado el momento de comprar y de entrar. Es un tema muy interesante. Es decir, si pensamos en el corto plazo, en la crisis de deuda soberana, podemos pensar que sí, que parece que va a terminar. Luego veremos, porque se tiene que cumplir todo lo pactado, que no pase como en julio. Ya. Pero parece que sí, que vamos por el buen camino y se han tomado decisiones drásticas. Y el hecho de que se han quedado hasta las 5 de la mañana ya es algo. Dicho esto, me gustaría apuntar también que no tenemos que confiarnos y que las autoridades europeas tienen que aprender de lo que ha pasado hasta ahora y tienen que anticiparse a lo que a partir de ahora va a venir. Y lo que a partir de ahora va a venir es una desaceleración importante en la economía en cuanto a que todos los gobiernos están llevando medidas de austeridad. Vamos a ver ahora medidas de austeridad en Francia probablemente y eso va a afectar a Alemania, con lo cual es importante que no termine ahí el trabajo de las autoridades europeas, las políticas y las monetarias, y que continúen aplicando reformas estructurales, bajadas de tipos de interés, que es el punto que todavía está ahí vigente, es muy importante. ¿La próxima semana Draghi va a bajar los tipos? Esperemos. ¿Sí? Es muy importante que lo haga, porque ¿En la primera reunión? No tiene más remedio. Es decir, todo lo que está sucediendo, las medidas de austeridad, el desapalancamiento de las familias, de las empresas, todo eso es deflacionista. Por lo tanto, va a tener que bajar tipos de interés si queremos prevenir una recesión dentro de 6 meses o de un año, que es el problema que ahora tenemos que afrontar. Mar Rivés, de Atigo Trade, gracias por acompañarnos. En esta apertura del mercado americano, la bolsa estadounidense disparada, mira sobre todo a Europa y a los acuerdos, mira también a las empresas que han publicado resultados.